Hola, empezamos el tema 9 donde vamos a estudiar la restricción calórica utilizando el modelo de levaduras. Las razones por las cuales usamos este modelo son variadas. Una de ellas es que es un modelo muy económico de mantener. Podemos tener grandes cantidades de levadura en poco tiempo y por poco dinero. La segunda razón es que tenemos un gran conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del metabolismo, de la fisiología, la bioquímica, genética de las levaduras. Ello facilita evidentemente el trabajo. En tercer lugar, es que no son patógenas, podemos tranquilamente utilizarlas sin ningún tipo de problema. La cuarta cuestión muy importante es que estas levaduras conservan completamente los mecanismos más importantes, mecanismos moleculares más importantes, básicos de todos los eucariotas. Y finalmente una cuestión muy fundamental para estos estudios de longevidad, y es que las levaduras envejecen, aunque aparentemente no lo parezca, también envejecen. Desde el punto de vista nutricional, las levaduras utilizan distintas fuentes de carbono. Utilizan, por ejemplo, fuentes de carbono que son hidratos de carbono, como es el caso, por ejemplo, de la glucosa, de la galactosa, la fructosa, la sacarosa, la maltosa y la rafinosa. También utilizan otras fuentes de carbono, como por ejemplo, también existen otras fuentes de carbono, como la celulosa, la lactosa, inulina o celuliosa, que no pueden ser utilizadas por las levaduras. Es incapaz, no tiene mecanismos, no tiene herramientas para ello. Y también existe una fuente de carbono alternativa, no hidratos de carbono, como son los ácidos grasos, el acetato, el etanol, el glicerol y el lactato, que sí son utilizados como fuente de carbono. De todas formas, aunque existe una gran variedad de fuentes de carbono disponibles para la Saccharomyces cerevisiae, lo que tenemos que entender es que tan solo uno es el preferido, el más importante de todos, y el preferido por las levaduras es la glucosa, que lo prefiere ante cualquier otra cosa. Si analizamos el crecimiento tipo cultivo en glucosa, su fuente de carbono preferida, podemos detectar la presencia primero de una fase de crecimiento exponencial, donde hay un crecimiento muy rápido. Este crecimiento se atenúa en una fase segunda que se llama de crecimiento postdiáusico, PDS, y finalmente llegamos a una fase llamada estacionaria donde ya no existe un crecimiento neto, y además donde se han agotado todos los nutrientes. Esta primera fase, fase exponencial, se soporta fundamentalmente por fermentación. La segunda fase, como he hablado de PDS, se soporta fundamentalmente por respiración. Y finalmente está la tercera fase en la que se realiza realmente un metabolismo de tipo micro respiratorio, es decir, una tasa muy baja de respiración. Por tanto, tenemos fermentación, respiración y fase estacionaria. Cuando existe glucosa en el medio de cultivo, eso es muy importante, la levadura utiliza la glucosa, metabolismo de la glucosa, y produce fermentación con la acumulación de etanol. Mientras que si no existe la glucosa, la levadura utiliza una fuente alternativa, fuentes alternativas de carbono, las que hemos visto anteriormente, algunas hidratos de carbono y otras no, y fundamentalmente produce un proceso de respiración. Lo que sí es verdad es que si en presencia de glucosa, la glucosa es capaz de reprimir la expresión génica del uso de fuentes alternativas de carbono. Es lo que se llama el proceso de la fase postdiáusica PDS. Y muy importante, no solamente bloquea el uso de fuentes alternativas, sino que incluso elimina las enzimas que podrían hacerlo. Eso es lo que se llama una represión catabólica, que es producida por la glucosa en el caso de la levadura. Evidentemente, si no hay glucosa, entonces se puede usar cualquier otra fuente de carbono. La glucosa es utilizada por la levadura en un proceso que hemos dicho fermentativo, de una conversión hasta piruvato. De piruvato podría seguir una fase, un camino hacia acetilcoenzima y de ahí al ciclo de Krebs para producir energía en la cadena respiratoria. Esto es una estructura, una vía metabólica estándar en la que se introducen también distintas fuentes alternativas. Por ejemplo, la fructosa, galactosa y glicerol se introducen al nivel de la glucólisis en la primera fase de la fermentación. También el piruvato, aparte de acetil-CoA, puede seguir una ruta de conversión hacia etanol que tiene lugar durante la fermentación, acetaldehído y etanol. Y también este etanol puede también ser reconvertido en acetaldehído, acetato y finalmente acetato acetilcoenzima. Y también es muy característico que un proceso llamado gluconeogénesis, en la cual algunos intermediarios del ciclo de Krebs pueden ser utilizados para llevarlos, convertirlos en fosfonolpiruvato, que ya también se puede convertir en glucosa.
Sin embargo, esta ruta, esta simplificación de la ruta metabólica, ¿qué ocurre cuando en la levadura se somete a unas condiciones de alta concentración de glucosa? Lo que hemos dicho antes es que se produce un proceso de represión catabólica, con la cual se inhiben muchísimas rutas de utilización de distintos tipos de fuentes de carbono: etanol, acetato, piruvato, lactato, galactosa y glicerol. ¿Y eso qué trae consigo? Esto trae consigo una remodelación del flujo metabólico en la levadura, de forma que en rojo se puede observar cuál es la dirección del flujo desde la glucosa, que es la conversión en piruvato y piruvato en etanol. Este proceso es la fermentación, que produce, evidentemente, unos altos niveles de etanol. Existen dos tipos de medir la longevidad de la levadura. El primero, que está en la parte superior, es la replicación de tipo replicativo, que, como alguna vez ya he dicho, se trata de la replicación de tipo, la longevidad de tipo replicativo, lo que se determina son el número de hijas que una levadura única inicial puede tener a lo largo de su vida, hasta que deje de dividirse. Por tanto, a mayor número de hijas, mayor longevidad replicativa. Y después está la longevidad cronológica. La longevidad cronológica es el tiempo real, el tiempo cronológico que puede sobrevivir una levadura en cultivo una vez que se han acabado todas las fuentes de nutrientes, es decir, una vez que entra en la fase estacionaria de crecimiento. Vías por las cuales se afecta, o vías que se afectan por la restricción calórica de levadura, pues muy parecida a la que hemos estudiado previamente: la ruta del PKSCH9-RAS2, que es la ruta conocida de AKT, la vía TOR, de nuevo otra vez, existe también la vía TOR de levadura, una ruta que es la de SNF1, SNF, que realmente es el nombre alternativo a la AMPK, que también hemos visto previamente, y también la ruta de SIR2-HST4, que corresponden a las dos sirtuinas humanas más importantes, que son SIRT1 y SIRT3, que son, digamos, análogos. Muy bien. ¿Qué supone la restricción calórica para la levadura? Pues una restricción calórica para la levadura supone disponer de menos glucosa. O sea, si nosotros hacemos una restricción nutricional de la levadura, lo que vamos a hacer es disminuir la concentración de glucosa. Aquí tenéis por ejemplo, un experimento realizado de longevidad cronológica sobre levaduras que han sido cultivadas en distintas concentraciones de glucosa: 10%, el 2%, que es lo normal, 10% sería al libitum, y un 0,5% que serían lo que se considera en estos casos una situación de restricción calórica. Bueno, pues lo que observamos es que realmente hay diferencias muy claras en cuanto a la longevidad, con lo cual la restricción calórica sí supone, tanto desde el punto de vista cronológico como replicativo, supone un incremento de la longevidad en el modelo de levadura. La vía normal, ¿cómo afecta esta disminución de la glucosa, esta restricción calórica, a la longevidad? Bueno, pues desde el punto de vista replicativo, la presencia de grandes cantidades de glucosa activa la ruta RAS2 AMP cíclico PK, que hemos estudiado ya varias veces, y eso supone una activación de todos los procesos que son necesarios para activar el metabolismo de la glucosa: glucólisis, glucógeno y fermentación. Se produce una activación de enzimas que conducen a esto. Además de ello, la glucosa también activa otra enzima, otra proteína que conocemos, que es SCH9, que es el AKT humano, y esta SCH9 tiene como efecto bloquear una serie de factores de transcripción que son HAP4 y CYP1 en levadura, y también PKA, por la otra vía, también es capaz de bloquear a otros factores de transcripción que son MSN2 y 4. ¿Qué hacen estos factores de transcripción? Pues en conjunto ambos son los responsables de la biogénesis mitocondrial, de incrementar el metabolismo respiratorio y también de incrementar la respuesta a estrés, necesario para contrarrestar los efectos de la respiración y también para eliminar cualquier tipo de estrés oxidativo producido en la célula. Este efecto de estos factores de transcripción conduce, evidentemente, a una extensión de la longevidad cronológica. Es decir, si estos factores de transcripción estuviesen funcionando, ello conduciría a un incremento de la longevidad. Lo que ocurre es que en presencia de altas concentraciones de glucosa, como hemos estado viendo, todos estos factores de transcripción se inhiben. Y por tanto, lo que se produce es todo lo contrario: un acortamiento de la longevidad cronológica. Desde el punto de vista replicativo, esta respuesta
La restricción calórica, de nuevo, otra visión, produce una disminución de la concentración de glucosa disponible y también de aminoácidos y de proteínas. Este es el efecto de una restricción calórica, cuando disminuimos los nutrientes para la levadura. Evidentemente ya hemos visto que estas tres proteínas, TOR, PKA y SCH9, están implicadas en la respuesta a las grandes concentraciones de glucosa, tanto en levadura como en otros modelos. Por tanto, este efecto sobre la disminución de los niveles de aminoácidos y de glucosa tiene un efecto directo sobre estas tres proteínas, de forma que disminuye su expresión, disminuye su actividad. Y eso es muy importante porque una disminución de su actividad pues bloquearía o disminuiría también todos los efectos que tienen sobre la traducción de ARN mensajero, o sea, sobre la síntesis de nuevas proteínas. Y como hemos visto, este exceso de traducción va a conducir a un incremento del envejecimiento replicativo. Por tanto, la restricción calórica va a bloquear toda esta ruta y por tanto va a producir un efecto contrario. Va a incrementar la longevidad de las células. Además tiene otros efectos colaterales, ya que TOR, a través de la autofagia, también produce envejecimiento. En este caso, al bloquear a TOR, también se activa la autofagia y por tanto se está bloqueando este envejecimiento replicativo, como he dicho antes, de tipo replicativo. Otro efecto colateral es que la restricción calórica produce un aumento de la respiración, redirige el flujo metabólico hacia la respiración, lo hemos visto antes. Bueno, pues además, esta respiración se ve bloqueada por estas tres proteínas, con lo cual una disminución de la actividad de las proteínas también afecta a la respiración, que se incrementa. Una respiración incrementada tiene un efecto positivo, que veremos después, sobre SIR2, sobre la sirtuina. Además, estas sirtuinas también se ven afectadas positivamente por este factor de transcripción que hemos visto antes, MSN24, que se bloquea por estas tres proteínas. Por tanto, el conjunto es que al bloquear esta ruta, estamos liberando una serie de rutas que están bloqueadas por SCH9, TOR y PKA, que tienen efectos positivos sobre la longevidad. Además, en el caso de SIR2, ya sabemos que las sirtuinas son muy importantes para luchar contra la inestabilidad genómica, a nivel, por ejemplo, de los círculos extracromosómicos en levadura o las lesiones en los telómeros. Por tanto, como SIR2 bloquea estos problemas, esto también va a incrementar, esto también va a disminuir el envejecimiento replicativo. Por tanto, en este caso podemos decir que se produce también un incremento de la longevidad de tipo replicativo. ¿Cuál es el papel en este caso de TOR, de la proteína TOR? Bueno, ya sabemos que TOR, junto con sus compañeros CH1 y PKA, se ven afectados por los niveles de aminoácidos y de proteínas. Eso lo hemos visto antes. Y en este sentido, PKA y TOR, por ejemplo, a través de la fosforilación de una serie de proteínas implicadas en la autofagia, son capaces de inactivar a estas proteínas. Esto trae como consecuencia que, por ejemplo, las proteínas no fosforiladas activan la autofagia, mientras que las proteínas fosforiladas bloquean la autofagia. Además, también sabemos que TOR tiene un efecto activador de la traducción citosólica. Por tanto, si la restricción calórica bloquea a este TOR, también vamos a modificar esta traducción citosólica, que va a ser menor. Y además también TOR tiene otro efecto contrario sobre la traducción mitocondrial, que en este caso la disminuye. Por tanto, una alteración de los niveles de aminoácidos y proteínas va a tener un efecto muy positivo por activación de la autofagia y por activación de la traducción mitocondrial, con lo cual va a mejorar el metabolismo de tipo respiratorio. La siguiente cuestión es ¿cuál es la relación? ¿Cómo es posible explicar que la restricción calórica pues, pueda afectar a la respiración? La restricción calórica hemos visto que incrementa la respiración mitocondrial y que esto tiene un efecto muy positivo, primero porque aumenta la longevidad cronológica, ¿cómo? Y también, a través de SIR2, también incrementa la longevidad replicativa. Este efecto sobre la respiración que hemos visto previamente se produce debido a la acción de un tercer componente, que es un factor, una quinasa llamada SNF1, que evidentemente es igual o tiene la misma función que la ya conocida AMPK humana. Digamos que SNF1 o SNF1 es realmente el AMPK de la levadura. Por tanto, ¿cómo funciona SNF1? SNF1, primero, es muy importante, es una quinasa. Cuando los niveles de glucosa son muy elevados, esta quinasa está inactiva. Mientras que cuando los niveles de glucosa son bajos, esta quinasa está activa.
Por tanto, actúa también aquí como un sensor energético, aunque en el caso de levadura, esta SNF no responde a los niveles de AMP, sino de ADP. La SNF es una estructura, es un complejo realmente, un complejo multiproteico, pero los más importantes son SNF1 y SNF4. SNF1 es realmente el dominio catalítico, es quien tiene actividad quinasa, y SNF4 un dominio regulador. En condiciones off, es decir, altas concentraciones de glucosa, este es su estado, inactivo. Mientras que en presencia de glucosa, SNF4 interacciona con el módulo catalítico, el dominio catalítico, y se produce una autofosforilación. Y en estas condiciones ya está activo. Activo significa que puede fosforilar a otras dianas. La enzima que fosforila y activa, por tanto, a SNF1 es la enzima SAC, que es SNF1 Activator Kinase 1, SAC1, y por supuesto existe una fosfatasa que hace lo contrario, que en este caso esta fosfatasa se llama REG1 o GLN7, que es una fosfatasa. Curiosamente, esta fosfatasa está activada por concentraciones elevadas de glucosa. Entonces, aquí tenemos un poco la regulación debido a la glucosa. ¿Cómo funciona esta SNF1? SNF1 activo puede funcionar activando o inhibiendo enzimas, distintos tipos de enzimas que ya están presentes en la célula. Si por ejemplo tenemos varios casos, como es el caso de la enzima ACC1, que es una enzima que inicia la síntesis de los lípidos y por tanto en estos casos se inhibe, es decir, cuando está fosforilada por SNF1 se inhibe, o el caso de PSK1, que es un factor de transcripción necesario para la activación de distintos genes mitocondriales, que en este caso pues es todo lo contrario, está activo cuando está fosforilado. Una segunda forma, algo más compleja, es la activación por la expresión génica, es decir, activas nuevos genes que se expresan de nuevo y forman nuevas proteínas. Y esto se produce mediante dos mecanismos, el mecanismo menos, y más. El menos significa que bloquea a quien bloquea, y el mecanismo más es que activa al activador. O sea, bloquea al que bloquea y activa al que activa. Entonces, en el primer caso, tenemos un ejemplo, que es el caso del gen SUC2 que está implicado en el uso de la sacarosa. En este promotor del gen SUC2 aparece en condiciones de altas concentraciones de glucosa una proteína llamada MIG1 que está sin fosforilar y es un represor. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que está impidiendo que la polimerasa pueda transcribir este gen. Sin embargo, cuando cambia las condiciones y se activa la SNF1 fosforila a MIG1, se fosforila y por tanto libera ese espacio. Al liberar el espacio, la ARN polimerasa puede tener acceso al promotor y comenzar su trabajo de expresar ese gen. Por tanto, en este caso, SNF1 está inhibiendo a un represor y por tanto está activando la expresión. Después tenemos un segundo caso, que es el caso de los genes implicados, varios genes implicados en el uso de la galactosa como fuente de carbono. En este caso, lo que ocurre es que hay un factor de transcripción que se llama GAL1, que este GAL1, cuando está desfosforilado, no se une al promotor. Pero cuando está fosforilado por SNF1, se une al promotor y entonces permite que la ARN polimerasa se una al promotor e inicia la transcripción de este gen. En este caso, GAL1 se activa, SNF1 activa GAL1, que es un activador de la expresión. Esos son los dos mecanismos utilizados, los dos tipos de mecanismos utilizados por SNF1 para incrementar la expresión. SNF1, por tanto, lo más importante, promueve la respiración y además promueve también la expresión de antioxidantes y también promueve el almacenamiento de nutrientes que son necesarios después de la fase estacionaria, como por ejemplo la trialosa o el glucógeno. Es muy importante esto de la respiración porque se ha demostrado que para que se pueda producir una longevidad, una extensión de la longevidad replicativa, de la longevidad cronológica, es necesario que haya una tasa de respiración por lo menos un 40% de lo normal. Lo que es importante es que este efecto de SNF1, en general lo que produce es un incremento de los niveles de NAD. Y este NAD ya hemos visto, os puedo decir que este NAD por sí mismo es capaz de incrementar aparte la extensión de la longevidad replicativa y también la extensión de la longevidad cronológica. ¿Cómo lo hace la respiración? Ya hemos dicho, SNF incrementa la respiración
y la respiración es capaz de incrementar la longevidad cronológica replicativa. Aquí tenéis una mitocondria, un esquema, donde podéis ver en distintos colores los componentes del complejo de la cadena respiratoria. En levadura existen complejos 1 internos y complejos 1 externos, además del complejo 2, 3, 4 y 5 clásicos de cualquier mitocondria. Muy bien, pues en estas mitocondrias el NADH interno es oxidado por el complejo 1 hacia NAD. Eso es el primer paso de la respiración mitocondrial. Pero el NADH externo que está en el citosol también es oxidado, pero en este caso por un complejo 1 externo. En ambos casos se produce un incremento de la concentración de NAD tanto dentro de la mitocondria como fuera. Además, también existe un transportador, un shuttle, que es capaz de transportar NADH al interior citosólico al interior de la mitocondria. Por tanto, un incremento de la actividad mitocondrial, ¿qué va a dar lugar? Va a dar lugar a una disminución de los niveles de NADH y a un incremento de los niveles de NAD. Que como sabéis, el NAD es un sustrato de sirtuina. Por tanto, la restricción calórica lo que va a hacer es justamente incrementar los niveles citosólicos y mitocondriales de NAD. ¿Qué efectos tiene? Bueno, pues que hay enzimas que son sirtuinas dentro y fuera de la mitocondria, SIR2 fuera, HST4 dentro, que van a ser activadas. La activación de estas sirtuinas pues incrementa la estabilidad genómica, telómeros, círculos extracromosómicos, muy importante, activa enzimas del catabolismo tanto mitocondrial como citosólico, también produce un incremento de la biogénesis mitocondrial, más mitocondria, y además también genera o mejora o recicla sistemas antioxidantes. Este efecto es producido por SIR2 directamente en el citosol, pero también es producido en HST4 parcialmente en algunos casos. Por tanto, la restricción calórica es capaz de incrementar la respiración y este incremento de la respiración es capaz de incrementar la longevidad de tipo cronológico replicativo gracias a incrementar la actividad de las sirtuinas. Existe un último detalle, y es que también este efecto, este incremento de la respiración es muy importante porque va a disminuir o eliminar o va a reducir los niveles de algunos tóxicos, como es el caso del etanol. Evidentemente el etanol es un producto de la fermentación de la glucosa, pero no hay, per se no es tóxico, para la levadura no es tóxico realmente. Una levadura puede vivir, en algunos casos, hasta en un 17-19% de etanol. Durante esta fermentación, evidentemente, la levadura lo produce. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene la toxicidad del etanol? La toxicidad proviene de su uso posterior. Durante la fase postdiáusica, la levadura utiliza el etanol como fuente de carbono. Para utilizarlo como fuente de carbono, primero tiene que convertirlo en acético, en acetato. Y ello lo hace mediante dos reacciones, primero acetaldehído y después acético. Ello se debe a la enzima alcohol de hidrogenasa 2, la segunda, y también la alcohol y la aldehído de hidrogenasa. Por tanto, el problema fundamental que se produce en estas reacciones es que se genera tanto la primera reacción como la segunda, son dos dehidrogenasas que disminuyen los niveles de NAD e incrementan los niveles de NAD, que como hemos visto, el NAD tiene un problema, y es que el NAD el NAD es un activador de sirtuina, pero es que el NADH es un agente, es un inhibidor de la misma enzima. Por tanto, en esta fase de utilización del etanol, incrementa enormemente los niveles de NADH citosólico. Por tanto, si una levadura tiene una gran capacidad de oxidar, de reoxidar el NADH mediante la activación de la mitocondria, ello va a incrementar, evidentemente, los niveles de NAD y, por tanto, va a incrementar también la longevidad, tanto de tipo cronológico como de tipo replicativo.